Hasta ahora era como muy habitual, sobre todo los lunes, ¿no? Cuando llegábamos al trabajo, ¿viste ayer esto en tal canal? ¿Viste aquella otra cosa? De hecho, creo que es algo que nos seguiremos preguntando durante algún tiempo, aunque es verdad que hoy queremos hablar no solo de cómo nosotros vemos la tele, sino cómo cada vez más es la televisión la que puede vernos a nosotros. De hecho, este es el título casi orwelliano de la sesión de hoy, La tele nos ve. Y vamos a llevarla a cabo con un hombre que lleva mucho tiempo vinculado a la televisión, que sabe mucho del tema, así que nos podrá ilustrar bien. Mario López, que fue director de marketing de Televisión Española en 2007. Poco después, creo que fue un año después, ya le ficharon para ir a Canal Sur, donde allí renovó la programación, consiguió con esto rejuvenecer también la audiencia de la cadena. Y años después, creo que en 2012, así que debió coincidir bastante con la fusión con Antena 3, se fue a La Sexta, donde es el director de Antena. Mario, muchas gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros. Empiezo felicitándote porque ayer hicisteis un dato estupendo, otra vez, con salvados, 11% Mercedes Milá. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Mario, antes de empezar y de meternos en el meollo de las audiencias, etcétera, me gustaría que nos contaras, un director de Antena de una cadena, ¿qué hace? ¿Cuál es tu trabajo? Antes de nada, si me lo permites, darte las gracias Sí, a ti por favor. la introducción tan generosa. Gracias a Reset, a la organización, a Xavier Obac, sobre todo, por querer que yo esté hoy aquí. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, la verdad es que en la televisión, que es verdad que es un mundo muchas veces muy intangible porque pertenece al ámbito de la creatividad, hay procesos parametrizados mucho más estables de lo que la gente pueda pensar, ¿no? Confieso que cuando Xavier me invitaba y me decía, bueno, allí va a haber mucha gente relacionada con el mundo de la cultura, va a haber muchos gestores culturales, y yo me sentía un poquito pequeño, admiro muchísimo lo que hacéis y además sois muy valientes, pero le trataba de convencer a Javier, y no me salió bien, que no sabía si era la persona adecuada para intentar trasladar lo que buenamente intento hacer bien cada día y adecuarlo seguramente que a vuestras necesidades, ¿no? Hacer didáctica de esta intervención. Y él me decía, no te preocupes, si yo te conozco de la época de Televisión Española, básicamente lo que quiero es que nos cuentes lo mismo que nos contabas entonces y que les traslades la importancia de saber manejar la información, de saber manejar los datos y de aprender de ellos para que en vuestro trabajo, también en el mío, podamos optimizar los resultados, ¿no? Bueno, allí en Televisión Española, empiezo antes de hablar de La Sexta, lo que hacíamos básicamente, porque Javier fue testigo, era una reunión todas las mañanas a las 10 de la mañana donde se analizaban todo lo que tenía que ver con lo que había sucedido el día anterior, a nivel de audiencias, a nivel de programación, a nivel de contenidos. Yo era el encargado de ser la correa de transmisión al resto de los directivos de la casa y a partir de esa conversación lo que se hacía era bueno, pues, tomar una serie de decisiones. En La Sexta lo que hago es dirigir la cadena de forma integral y lo que hago es bueno, pues, no solamente tener en cuenta esos principios, ese aprendizaje que nos otorga el mundo de la audiencia a través de lo que sucede en los audímetros el día anterior, sino de poner en marcha todo lo que creo que hay que hacer en función de esa información que antes he obtenido, ¿no? Digamos que mi trabajo es el armonizar un montón de áreas de trabajo en la casa, desde la compra de los contenidos, ya sean de producción propia o ya sean de producción ajena, cine o series, no solamente la compra, también la programación, es decir, la ubicación dentro de la parrilla de esas cajas que hemos comprado. Cuando las cajas son de producción propia, también tender a pensar por qué se compra una caja y cómo hay que hacer la caja por dentro, es decir, si tiene que ir a un público, si tiene que ir a otro, si tiene que tener una duración. Por supuesto, también hacer un análisis de costes, de producción, es decir, cuánto es el dinero que puedo atrever a gastarme y en función del consumo y de otros parámetros saber en qué franja puedo emitirlo y, por supuesto, también coordinar todo lo que tiene que ver con la promoción, con el marketing, con la comunicación para que eso que nos ha costado tanto comprar, perfilar y además ordenar en la parrilla brille y sea visto por cuanta más gente mejor. Esa básicamente es mi labor allí en La Sexta, que es una labor bonita en cuanto a que es bastante transversal, ¿no? Y muy amplia, sí, ciertamente. Es amplia, sí, sí, sí. Y cuando llegas, ¿qué retos te planteas? No sé si cuando te llaman, te contratan, hay un encargo, tú haces una radiografía de La Sexta antes de aceptar, ¿cómo te lo planteas? Claro, tiene que ser así. Yo no comparto esa opinión de quien dice, bueno, yo hago lo que quiero y me gusta y entonces haya cuidado, ¿no? Ahí lo dejo, lo pongo en pantalla. Y si gusta bien y si no, pues me ha gustado a mí. No es así como se trabaja ni en la televisión
ni en ningún sector en el que se pretenda ser medianamente científico, ¿no? Es importantísimo tener en cuenta una serie de protocolos a la hora de tomar decisiones. No hablaré de televisión únicamente aquí, pero sí que es importante saber qué es lo que quieres hacer, a quién te quieres dirigir y con quién compites, ¿no? Fundamental en el proceso de estudio de cualquier sector, como si mañana pusiéramos un bar, ¿no?, es el posicionamiento estratégico. Esto parece una perogrullada, es la marca, es saber a quién me dirijo. Estamos en un mundo en el que no solamente hay muchísimos impactos informativos y audiovisuales en numerosos soportes, sino que solamente ya en el mundo de la televisión hablamos de que hay 150, 160 cadenas al alcance prácticamente del mando a distancia de muchas personas. Además de todo esto, esa inmensa fragmentación, esa inmensa oferta, se cruza con un avance tecnológico que hace que la gente ya, gente incluso de edades avanzadas, sepa perfectamente utilizar esos avances tecnológicos. Y además nos encontramos con una audiencia, con un espectador que tiene una cultura audiovisual, por ese mayor número de impactos, por la presencia de Internet, por la presencia de la sociedad de la información en general, muchísimo mayor de la que tenía antes. No consume ahora mismo información ni audiovisual una persona de 60 años de lo que lo hacía o como lo hacía hace 20 o 30 o 40 años. Digamos que eso lo que fomenta es una mayor exigencia a la hora de elegir los contenidos y, por tanto, a la hora de trasladar una marca al espectador. ¿Y por qué digo que es muy importante y es una perogrullada saber a quién me dedico? Porque muchas veces, y no solamente en el mundo de la televisión, también en las industrias culturales, sea cual sea, y por supuesto, si pusiéramos mañana un bar, es olvidada esta primera tesis. Quiero saber a quién me dirijo, quiero saber quién es el público que quiero que me vea. En el caso de Canal Sur, el público evidentemente era un público muy diferente al de La Sexta, y mal directivo hubiese sido si hubiese empleado las mismas fuerzas y el mismo posicionamiento en Canal Sur de lo que lo hago ahora en La Sexta. Se me supone la versatilidad y la suficiente capacidad como para ser versátil y saber a qué público me dirijo. Y diréis, bueno, pero es que pasa, que el público que ve la televisión en Andalucía es diferente al que ve la televisión en Nacional. Sí, pero fundamentalmente lo que cambia es la marca. La marca Canal Sur es diferente a la marca La Sexta. Si yo os pregunto, y a lo mejor me estoy enrollando demasiado, pero creo que esta es la madre del cordero, si yo os pregunto en voz alta qué palabra, qué adjetivo asociaríais a Volvo, seguramente que la mayoría de vosotros dijese seguridad. Si os dijese qué argumento, qué atributo, qué adjetivo adjuntaríais a la palabra Coca-Cola o a la marca Coca-Cola, seguramente que todos estaríamos de acuerdo en decir que es felicidad, alegría de vivir, diversión. Y si preguntase lo mismo sobre Rolex, seguramente que todo el mundo hablaríamos de lujo, exclusividad, etcétera. Una marca, y hay muchas definiciones, pero a mí me gusta esta, es una representación emocional basada en criterios racionales. Parece una definición compleja, pero es una persuasión, una representación emocional. Me intentan persuadir emocionalmente a través de la comunicación, del marketing y de la publicidad, pero eso sí, siempre hay un mínimo de exigencia científica en lo que aquí me están diciendo que es esa marca o que no es. Efectivamente, en Volvo, en el plano de la emoción, en el plano de la representación emocional, se han encargado durante los últimos 40 años en su comunicación, en su promoción, en su publicidad, de hacerme entender que es un coche seguro, porque es la marca que venden, es su posicionamiento. Seguramente que Volvo es tan seguro más o menos como BMW, como Mercedes o como Renault, pero ellos se han encargado de persuadirme de que esa es la representación emocional que me quieren transmitir, y han hecho un logotipo de acero, han puesto unas letras que son sobrias. La publicidad de Volvo siempre se basa, bueno, pues en ese público que demanda seguridad. Seguramente los prescriptores, las personas que aparecen en sus anuncios no son veinteañeros, siempre son de 60 o más. Siempre se habla de coches robustos, siempre se habla de coches negros. Pero también hay un plano científico racional, que es el que decía antes, que sí que apela a todo lo que me han vendido. Es verdad que los Volvo son coches, yo creo que más o menos robustos, que pesan más de 1 tonelada, que tienen muy buenas ruedas, que son muy seguros, efectivamente coincide. En el caso de Coca-Cola exactamente igual. Es una marca roja, el tipo de fuente de su publicidad es una letra onduleante. Utilizan el rojo pasión. La botella siempre se ha dicho que representaba el cuerpo de una mujer, pero también hay un plano científico, un plano racional en el que efectivamente todo el mundo coincidimos, es que tiene cafeína, es una bebida excitante, es azucarada, es burbujeante, digamos que coincide. Y en el caso de Rolex, por terminar con el anterior ejemplo, efectivamente eso es así. El logotipo de Rolex es una corona de oro, es una grafía efectivamente que apela a eso, ¿no?, a ese color dorado. Se publicitan en sitios y en eventos que quieren llegar a ese público que demanda la exclusividad que antes decíamos, en el Open de tenis, en un torneo de golf, etcétera.
Pero efectivamente todo el mundo coincidimos en el plano más racional de que hay ahí algo que lo hace exclusivo. Tienen una maquinaria poderosa, seguramente que son de materiales nobles, etcétera, etcétera. En el caso de la televisión sucede exactamente lo mismo. Pero si pusiéramos mañana un bar, tendríamos que hacer exactamente lo mismo. En el mundo de la televisión, Televisión Española responde a una marca y a un valor que la gente asocia a un posicionamiento estratégico exclusivo. Es la cadena institucional, la cadena donde una gran mayoría de los españoles, hasta hace muy poco, afortunadamente para La Sexta, se han informado y se han ofrecido los mayores acontecimientos. En el caso de la 2, utilizaban un eslogan que era maravilloso, un claim que era maravilloso, para una inmensa minoría. Todo el mundo decía que veía la 2, pero no era tanta gente la que lo veía, pero era muy bueno decir que veías la 2, porque había un contenido de calidad siempre, ¿no? Esa inmensa minoría reflejaba a las claras lo que pretendía la 2 como imagen de marca. En el caso de Antena 3, pues es obvio, es una cadena familiar, diversa, donde hay muchos géneros, hay ficción, hay cine, hay entretenimiento, hay información. En el caso de 4, una cadena juvenil, una cadena moderna, una cadena un poquito frívola, ahora está un poquito desposicionada, es verdad. Y en el caso de La Sexta yo me atrevería a decir que todo el mundo más o menos, al margen de la afiliación ideológica que tengamos, coincidiremos en que es una cadena que apela al periodismo, que apela a la información, que apela a la actualidad, a la denuncia, al espíritu combativo y a una narración yo creo que un poquito más contemporánea de otras cadenas como he mencionado antes, ¿no? Por ejemplo como Televisión Española. Y Telecinco juega lo que juega. Telecinco juega a ser una cadena frívola, transgresora, entretenida y poco más. Y se sienten además muy cómodos vendiéndose así. ¿Por qué quiero hacer esta introducción previa a todo lo que os quiero contar ahora? Porque es muy importante en vuestras industrias culturales, en vuestra marca personal, si vosotros particularmente os vendéis como industria cultural, que todo el mundo sepamos a quién nos dirigimos. Esto se olvida, se tiende a olvidar continuamente. Y la historia de la televisión y la historia del sector que sea está plagada de innumerables errores a la hora de saber a quién te diriges. Y en La Sexta es obvio que hubo una etapa inicial donde el público era especialmente adolescente, hablo del 2006, no sé si recordáis, el momento en el que se compra el Mundial de Fútbol, con el ánimo de antenizar y de sintonizar La Sexta, un momento en el que no había televisión temática, no había tanta fragmentación, los públicos menores de 30 años digamos que no tenían una oferta clara y ese fue el momento que La Sexta aprovechó para inocularse en ese público. En un momento en el que además con un 2, un 3 o un 4% de cuota de pantalla era suficiente para que La Sexta tuviese cumplido su objetivo. Pero claro, no era suficiente. Cuando se trataba de jugar a estar en la liga de las grandes televisiones no era suficiente dirigirse a un público que es poblacionalmente escaso. El público menor de 25 años no llega a ser nada más que el 18 o el 17% de la población. Nunca puedes jugar en grandes ligas ni aspirar a ser la tercera o la cuarta cadena del país como sucede ahora. ¿Qué es lo que hicieron? En ese mapa de posicionamientos trataron de crecer, trataron de ser más competitivos y se fueron a núcleos de edad un poquito mayores. Lo hicieron muy lentamente. Solidificó Buenafuente, solidificó Sé lo que hicisteis, El Intermedio, compraron cine americano. Digamos que de esa primera etapa en la que había dibujos animados en sobremesa, Futurama, Padre de Familia, series como SMS con Amaya Salamanca, programas de sexo en prime time muy gamberros, es decir, de esa televisión adolescente se pasó a una televisión un poquito más adulta, donde ya hay un caudal de públicos mucho mayor, porque poblacionalmente en España, ya lo sabéis, hay mucha más gente de edades centrales que no, desgraciadamente, niños y jóvenes, ¿no? Y en esta última etapa, que quizás puede estar representada, como decía Ana, por la última parte, la de la fusión, es decir, desde el 2012 hasta ahora, era obvio que la cadena, porque esa televisión temática que ya amenazaba a los públicos menores de 25 años no hacía más que crecer y crecer, Neox, Nova, Fox, etcétera, etcétera, esa televisión que creíamos que teníamos que hacer o que particularmente creíamos que tenía que hacer tenía que estar vinculada todavía más a los públicos maduros. Cuando digo públicos maduros no me estoy refiriendo a ancianos, me estoy refiriendo a personas de más de 35 o 40 años, porque son los que más son poblacionalmente en el país y porque además son los que más televisión consumen. ¿Y qué hicimos? Vincularnos clarísimamente a la actualidad. Eso que ya en el 2010, 2011, 2012 parecía que se empezaba a acercar a La Sexta, ese público que demandaba información en un momento dado en el que además de Televisión Española estaban saliendo desgraciadamente públicos informativos, fueron monopolizados o capitalizados muy proactivamente por La Sexta. Incorporamos muchas marcas de actualidad a la cadena, Más vale tarde, La Sexta noche, El objetivo, y con eso evidentemente lo que se hizo fue volver a subir nuevamente la edad media de nuestro espectador, hasta el punto de que ahora nuestro espectador tiene 52 años, es un poquito más masculino que femenino y es evidentemente de clase media alta o alta, ¿no? Esto es buscar el hueco que nos deja el mundo de la fragmentación televisiva en la actualidad. Pretender ir a todos los públicos y lanzar cualquier producto, sea cual sea la cadena, es un error. Pero sería el mismo error que cometeríamos si en cualquiera de los bares de una calle del centro histórico de cualquier ciudad pretendiéramos que con el mismo producto podemos alcanzar absolutamente a todos los públicos. En una calle con bares, en la que hay 80 o 90 bares en una calle,
El primer bar es muy posible que tenga a un camarero que te salude muy educadamente, que lleve un chaleco y una pajarita, que tenga más de 50 años y sea muy educado y te llame de usted, que te ponga el gin tonic, que vale 12 euros, en una barra de cuero y que la música sea muy suave y que todo ello delimite un tipo de público. Nada tendrá que ver seguramente con el tipo de público que delimite la música del bar de la última taberna de la calle, donde hay alitas de pollo en el suelo tiradas, cabezas de langostino y servilletas en el suelo, botellines en cubos que venden a 4 euros 7 botellines y prácticamente ni educación ni ganas de agradar por parte de nadie de los que estén allí en el bar. Su público está determinado por un posicionamiento que es diferente al del primer bar que hemos mencionado. Por lo tanto, fundamental, y es mi experiencia televisiva, pero tiene que ser la vuestra como gestores culturales y tiene que ser la de cualquiera que ponga en marcha cualquier negocio, sea el que sea, o se dirija a cautivar la atención de alguien, es en un mundo fragmentado, en un mundo en el que el espectador, en este caso el consumidor en general, porque hablo del consumidor en general, está empoderado porque tiene mucha capacidad de elección y mucha personalidad para elegirlo y mucha cultura audiovisual para elegirlo, tenemos que delimitar cuáles son nuestros públicos. En nuestro caso ya he contado, en La Sexta ahora mismo estamos en ese público que demanda actualidad y que la demanda de una forma diferente en la forma a lo que lo demandan en otras cadenas. En realidad, ahora cuando me respondías, yo te decía, cuando entraste, ¿qué hiciste? ¿Qué encargo tenías? Decías, bueno, pues había que ver lo que quería hacer. Creo que la importancia también de la audiencia se demuestra también en el cambio de estrategia, en el sentido que creo las primeras entrevistas que te hacían cuando entraste, tú virabas más hacia una apuesta por el entretenimiento, digamos, y enseguida, imagino que precisamente por este empoderamiento que dices tú, esta voluntad de alcanzar públicos no tan jóvenes que se interesan más por la actualidad, hizo que La Sexta tenga los contenidos que ahora tiene y que efectivamente, recuperando la idea de marca, la identifican como una cadena donde informarte, donde estar al día de la actualidad y donde, por ejemplo, el directo es muy importante. Claro, es verdad que para una cadena como la nuestra, que es generalista y que no es la CNN, ni es Intereconomía, ni es una cadena temática de información, es muy saludable que tengamos una multitud de géneros en nuestra parrilla y que, igual que presumo de tener muchas marcas de actualidad y muy exitosas, que también tuviésemos, y también en el 2012, cuando yo entro en la cadena, muchas otras marcas de entretenimiento. Queremos entender que aquello no es un club ni es un bar en el que solamente hay un tipo de contenidos y solamente informativos, ¿no? Lo que sí que queremos es ser muy coherentes y que el tío que vea al Rojo Vivo o que vea a Jordi Évole o que vea Más vale tarde no se sienta discriminado ni se sienta decepcionado en las apuestas de entretenimiento de prime time. Nosotros nunca vamos a poder hacer programas que se ven en otro tipo de cadenas, que incluso yo como consumidor habitual de ellas también puedo, ¿por qué no verlos?, si ese tipo de contenidos frivoliza el tono del canal. Nosotros no podemos atravesar ciertas líneas por pura coherencia y porque, insisto, no pretendo llegar a todos, es imposible llegar a todos. Hay muy pocos programas que sean capaces de llegar a todos, Masterchef, Operación Triunfo, pero no muchos más. O el Grand Prix, ¿os acordáis, no? El programa del abuelo del niño. En la televisión actual, en la que hay tantas marcas, es muy complicado. Y decíamos, no solamente se complica porque a través de la TDT, a través del año 2010-2011, todo el mundo puede ver un montón de cadenas gratuitamente en su casa, muchísimas más de las que se veían anteriormente, sino porque ahora la tecnología y la sociología permite que haya nuevas referencias televisivas que, como dicen algunos, puedan estar poniendo en jaque a la televisión lineal tradicional. Y me explico. Tenía un profesor que decía que la sociología siempre tenía que ir por delante de la tecnología. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que hay muchísimos a lo largo de la historia inventos que en lo tecnológico han sido la bomba y que, sin embargo, no han tenido la capacidad de introducirse en la sociedad, porque seguramente que la sociedad no estaba ni preparada para esa usabilidad que requería ese elemento tecnológico que era objetivamente maravilloso, por ejemplo, como el iPod. Estamos en un contexto en el que todo esto ha cambiado, en el que todo el mundo sabe navegar por Internet, en el que todo el mundo tiene un móvil en la mano y en el que todo el mundo sabe navegar a través de una OTT, como pueda ser Netflix o como pueda ser HBO. O si no todo el mundo, casi todo el mundo. Y actualmente se dan las condiciones no solamente tecnológicas, vale muy poco tener Internet y fibra en casa para poder ver televisión, sino que además la gente, la sociología, sabe usar esa tecnología. Y ahora además está el llamado, como yo le llamo, pago gratuito. Es decir, no es como antiguamente, hace 20, 25 años, donde había que pagar 5.000 pelas y te abonabas a Canal Plus. Joder, era un contenido premium, efectivamente tenías fútbol, tenías
cine sin cortes, tenías una serie de contenidos que eran exclusivos de la televisión de pago, pero es que los pagabas, es que valía 5.000 pelas. Ahora no, ahora con 40, 50, 60 euros tienes un paquete en el que te están cobrando la televisión, pero no te deflactan el coste de la televisión. Con 40, 50, 60 euros tú puedes ver televisión, puedes hablar por el teléfono móvil con 2 líneas, tienes, por supuesto, que televisión a la carta, tienes línea fija de teléfono y además incluso te dan en algún caso hasta alarma, ¿no? Digamos que se ha democratizado la llegada de la televisión de pago, pero es que ahora más nos encontramos con un nuevo player, que es el de la televisión por streaming, la televisión por internet, donde el viejo receptor, el viejo televisor, también es capaz, una vez que está conectado a internet o tiene ya la potencialidad de poder conectarse a internet, de ver cosas como Netflix, como HBO o como Amazon, ¿no? El impacto que tiene todo esto en la sociedad hace que estemos sobreexpuestos absolutamente todos los impactos de los medios de comunicación. En Estados Unidos hay estudios que dicen que dedicamos a la sociedad de la información más de 10 horas de consumo al día, 4 de televisión, 2 de radio, 2 de internet, 1 en redes sociales, otro en videojuegos. Es decir, la sobreexposición que tenemos es brutal. La cantidad de impactos que recibimos a través de la televisión es brutal. Sigue siendo, por más que haya muchos agoreros, el medio rey de comunicación, porque a la televisión dedicamos 4 horas al día. A mí me hace gracia cuando dicen que los jóvenes no ven la televisión. Es que no es verdad. Es que los jóvenes ven 2 horas y media de televisión al día. Es que no hay nada a lo que dediquen más tiempo salvo a internet. Y hablemos, además, y hay que reconocerlo, de que a pesar de que la audiencia, la audiometría en España esté absolutamente bien medida, y no hay ningún estadístico que pueda rebatirlo, está absolutamente bien medida, y para no aburriros, el hecho que lo demuestra es que hay 2.200 millones de euros que cada año los anunciantes invierten en función de esos datos, y digo yo que será por algo, no porque pueda ser que esté bien medidos. Hay otras realidades que no se están midiendo en el mundo de la televisión. Se está midiendo el televisor, pero no la televisión en general. Decía, en mi mundo, que es el de la tele, se produce, igual que en el vuestro, un empoderamiento del ciudadano, un empoderamiento del consumidor. El público ve lo que quiere y cuando quiere. Ahora ya no necesita estar en el sillón del salón acompañado de la familia y esperando a que termine algo para poder ver su serie favorita. Puede verlo en la habitación, a través del iPad y a la hora que quiera, porque lo puede ver a través del diferido o a través de cualquier plataforma. Por lo tanto, esto nos obliga más que nunca a darle mucha importancia a la investigación. Porque esto del audímetro, insisto, aun reconociendo estas limitaciones en la televisión no medida, es el Big Data. Ahora que se habla tanto del Big Data, el Big Data en la televisión se ha empleado siempre, que es el audímetro. Es otro Big Data, pero es la forma que tenemos de medir la audiencia, e insisto, creedme, está muy bien medida, especialmente bien medida. Otra cosa es que haya realidades que no se miden. Esto es polémico, ¿eh? Hay gente que considera que no está tan bien medida. No sabe. No sabe, vale. No sabe. Perfecto. No voy Aquello a... que dicen, ¿no? Pero ¿alguien conoce a alguien que tenga un audímetro en su casa? Sí, ¿eh? Esta gente existe. Existe, y pero no realmente... tienen que decirlo. Y seguramente que si no lo conocemos Ya. es porque tienen la obligación de no poder decirlo, porque si no, su muestra no sería válida y sería influenciable, en el peor de los casos. Pero de verdad, creedme, hacedme caso, si se invierten 2.200 millones de euros en televisión es porque los datos tienen validez y porque estadísticamente es muy fiable y muy sólido. Hay consejos de control, asociaciones como la IMC que se dedican a velar por esto, donde hay equipos de estadísticos y de matemáticos clarísimos. Hombre, otra cosa es que me digas, oye, ¿y si voy a la muestra que hay en La Rioja a las 10 de la mañana de un sábado en niños de 4 a 7 años? Pues seguramente que el proceso estadístico te diga y te desaconseje que utilices una muestra tan pequeña porque la volatilidad aumentará. Pero es un debate en el que no deberíamos de perder mucho tiempo. En lo que sí que hay que perder mucho tiempo, perdón Ana, que hablo mucho, es en que efectivamente hay televisión no medida. Hay televisión no medida. Eso es lo que hay que intentar hacer, pero que la que se mide, que es la mayoritaria, que es la televisión lineal, está bien medida, es una realidad impepinable. Pero cuando decimos, por ejemplo, la televisión nos ve, ¿no? Que era el título, o sea, porque están los audímetros, pero a mí me gustaría que nos hablaras también de las otras herramientas que tenéis un poco para saber quiénes somos, qué hacemos, cómo lo vemos, porque son muchas más de las que nos imaginamos, ¿no? Seguro, seguro que sí, y hay muchas, y a nosotros nos interesa muchísimo que en esa reunión matinal no solamente se hable de lo que pasa en el audímetro, de lo que se habla en la televisión lineal, sino de lo que pasa también en otras formas de consumo. En Antena 3, en La Sexta, una serie tiene 2,5 millones, 3 millones de personas, pero luego tiene también, en diferido a lo largo de los 7 días, también medidos por el audímetro, otros 500, 600, 700.000 espectadores que la ven de forma diferida en los siguientes 7 días. También los mide el audímetro, ¿eh? También hemos empezado este año a medir invitados. Siempre se han medido, pero nunca se han publicado los datos. Voy a ver esta noche el partido a tu casa. Yo en ese caso, en el audímetro, pongo en el mando de distancia, o mejor dicho, tú, que eres la propietaria de la casa, pones que en el número 7 ha venido un señor que se llama Mario, que tiene 39 años y que empieza a consumir el partido de fútbol también. Pero tenemos otras plataformas a través de las cuales el consumo también se mide.
Por supuesto, Internet. Nosotros tenemos una plataforma que es A3 Player, donde esa serie que ha tenido 3 millones en lineal y otros 500.000 en diferido, nos dice que ha sido vista por otros 300 o 400.000 espectadores a lo largo de la semana, ¿no? Bueno, son formas de aumentar la audiencia que antes estaba solamente restringida a un único receptor, que era el televisor. A mí me gustaría que cambiáramos eso y también en la medición y que pasásemos de hablar no de televisor, sino de televisión, ¿no? Y nos contabas un poco el perfil de La Sexta, ¿no? Estamos en los 52 años más o menos de media, me decías sobre todo hombres. ¿Qué te planteas ahora? Es decir, me imagino que uno de tus retos es ir ampliando la audiencia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo haces? Hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es ampliar y otra cosa es ampliar a costa de los que pierdas. Lo que no puedo pretender nunca es que en mi bar, que es el primero de la calle, o el último, el que queráis, que de golpe y porrazo cambie la política, la música, la ambientación, el precio, y que pretenda que todos los que estaban se mantengan dentro de mi bar y que el que estaba en el bar de enfrente, que es al que quiero contratar y al que quiero traer a mi bar, se venga inmediatamente, porque ya lleva ese tío en el bar 7, 8 años y es muy complicado que yo le saque de allí porque yo cambie brutalmente de un año para otro. Ha habido cambios de posicionamiento en el mundo de la televisión muy acertados y cambios de posicionamiento en el mundo de la televisión muy fallidos. Por no hablar de televisión y por no hablar solamente de lo que seguramente es aburrido hablar todo el tiempo, os diría, hablando antes de Volvo, voy a hablar de Mercedes como una empresa que ha cambiado su posicionamiento y que lo ha hecho muy poco a poco. A mí todo esto me gustaría que lo interiorizarais para vuestro trabajo diario, porque de lo que se trata básicamente es de esto, de cómo Mercedes es capaz de saber que su público se envejece y que su público se muere para que sus consumidores puedan ser de otro tipo de edad y de otras capas sociales diferentes a las de entonces. Yo recuerdo que el que tenía un Mercedes hace 20 o 25 años era un tío que estaba en el taco, pero riguroso, como dirían los morancos, ¿no? Era un tío que tenía una capacidad adquisitiva brutal para poder comprar un Mercedes. No se compraba un Mercedes cualquiera. Y el tío que se compraba un Mercedes era el empresario de más de 60 años que le gustaba tener un coche fiable, seguro e incluso presumir de Mercedes, ¿no? Ahora nos damos cuenta que no es así y que todos los anuncios de Mercedes son con coches rojos, no negros, son rojos, y que son todos recortaditos deportivos y que se promocionan, están en el plano emocional que decía antes, en comunicación, marketing y promoción, ¿no? Y que se promocionan y se publicitan y aparecen en sitios donde ese público que ahora quieren contratar, el de 40, el de 50 años, no el de 70, el de 40, el de 50 años, seguramente que tiene una predisposición para acercarse, ¿no? Y vuelvo a hablar del Open de tenis o el campeonato de golf del que sea, etcétera. Y que los prescriptores que utilizan son treintañeros. Por ejemplo, David Muñoz, que es el que hace el último spot de Mercedes, ¿no? Y que incluso el claim con el que cierran sus spots es sienta la cabeza. Se están dirigiendo a mí, que acabo de tener un niño hace un año y medio, y que tengo 39, y además, en el plano más racional, sigues confiando en que son coches poderosos, en que son coches fiables, en que son coches que evocan una cierta capacidad, pero además la política de precios acompaña todo lo que han dicho anteriormente, porque ya te puedes comprar un Mercedes por 30 y tantos mil euros, que hace 15 o 20 años era imposible que sucediese, ¿no? Este es un ejemplo de cambio de posicionamiento lento en el que ese público que estaba en el bar se ha mantenido, porque el que tiene 70 años y quiere seguir presumiendo de tener un Mercedes va a seguir comprándose un Mercedes porque hay mucha gama de precios y seguirá comprándoselo negro y grande, pero posiblemente a través de los tiempos, a través de los años, van a conseguir que haya un tipo de público que poco a poco se vaya aproximando. Esto, si ponéis un bar, si tenéis una industria cultural, si vosotros particularmente sois una industria cultural, también tenéis que tenerlo muy en cuenta. Y, por supuesto, tener muy en cuenta, como tenemos en esas reuniones matinales que decíamos, cómo es el mercado en el que vivimos, quién consume televisión, en mi caso, a qué hora se consume en televisión, en qué meses se consume en televisión, quién consume en una determinada franja y qué emite la competencia en esa determinada franja. Que nosotros seamos una cadena que penetra especialmente bien en el hombre no quiere decir que es porque al azar alguien haya decidido que en La Sexta hay que tender más a contenidos más masculinos que femeninos, sino porque las primeras cadenas que emitieron en nuestro país eran Televisión Española, Antena 3 y Telecinco. Y el público mayoritario, el 54% del consumo, pertenece a la mujer. Y los demás fuimos a quien pudimos, a quien quedaba, que era el hombre. Es exactamente así. Y cuando las cadenas generalistas se dedican a la clase media o media baja, es porque es la más numerosa. Y cuando las grandes cadenas generalistas se dedican al público mayor de 40 años, es porque es el más numeroso. Porque 2 de cada 3 espectadores, 2 de cada 3 minutos que se consumen televisión en España, pertenecen a ese público mayor de 45 años. ¿Cómo no voy a tener en cuenta toda esta información a la hora de sacar adelante una parrilla a través de la cual
mi empresa puede ganar o perder muchísimo tiempo. Es que si no lo hiciera sería un irresponsable. El que dice que no son importantes las audiencias, el que dice dentro de un mar que no es importante saber quién pasa por la calle, qué política de precios tienen los bares de la competencia, qué horarios, qué música, qué producto, es un irresponsable. Desconfiad siempre de quien diga que la audiencia no tiene ningún sentido, tanto como el del bar que diga que a él le da igual lo que sucede en su calle, porque se equivocará. De hecho, ayer recuperó lo del Salvados. Mercedes Milá en un momento dado hablaba precisamente de la audiencia. Es que es maravilloso porque lo dijo ella ayer. Sí, dice, no hay que avergonzarse de preguntarse cuál es tu audiencia, de querer tener audiencia, porque en realidad también es lo que da sentido al trabajo que hacemos, ¿no? Que absolutamente. Nosotros el otro día hicimos un programa que se llama Enviado Especial. Se emitió el jueves por la noche. Es un programa con Jalis de la Serna que lo que trata es de adelantar realidades futuras que ya están sucediendo en muchos países. Entonces vamos, por ejemplo, a Japón e investigamos y mostramos al espectador cómo es la realidad de la robótica en Japón. Pero vamos a Microsoft y ya nos indican cómo es la inteligencia artificial y la aplicación que tiene en el ser humano. Pero vamos al CENIO en Madrid con María Blasco, su directora, y nos explica cómo es el proceso mediante el cual están alargando los telómeros en ratones para que podamos vivir 140 años más. Para mí es maravilloso que mi jefe me diga que hemos tenido una muy buena audiencia, pero no sabéis lo gratificante que es que ese tipo de contenidos sean mayoritariamente vistos. Y es una cuota absolutamente personal, pero creo que los que hacemos televisión tenemos muchísima responsabilidad. Yo sé que estoy en un foro en el que muchos de vosotros, y seguramente que yo también en ocasiones, estigmatice a la televisión cuando se habla de cultura. Y es verdad, yo no dudo que es la mayor industria cultural que hay en el país en cuanto a que hay un montón de oficios relacionados con la cultura en la televisión. Y no todo es defendible, no todos los contenidos culturales que hay en televisión son defendibles, ni todo lo que se hace en televisión es reprochable, porque hay muchos tipos de televisión y muchos tipos de bares. Pero es verdad que no hay nada tan importante ahora mismo ni a lo que cada espectador ni a lo que cada ciudadano dedique tanto tiempo como a ver la televisión, salvo a dormir y a trabajar o estudiar, a nada le dedicamos tanto tiempo como a ver la televisión. Son 4 horas al día. Domingos de invierno son 300 minutos al día, que son 5 horas de televisión al día. Hay segmentos de la población, los que no trabajan, los que son mayores de 55 años, los que trabajan, los que residen en núcleos rurales, que hay pocas alternativas de ocio, donde se consumen 7, 8, 9 horas por habitante y día. Es importantísimo lo que se hace en televisión. Y es importantísimo hacer la televisión de la forma más científica y objetiva posible, que es mediante el análisis de la audiencia y mediante el conocimiento de la sociología, que al final no es nada más que eso. La audiencia, la herramienta que nos da la audiometría, no sirve para nada más que para aprender de lo que haces. Alguno por la mañana se levantará agobiado porque ha tenido mala audiencia o no, y es verdad que es así, pero finalmente lo bueno que tiene es el conocimiento de lo que puedas hacer. ¿Cómo esto puedo trasladaros? Bueno, ya, pero es que yo no me dirijo a la televisión, ¿a mí qué me cuenta usted? Bueno, pues hay otros sistemas de investigación, hay otras formas de investigar y hay otras formas de conocer cómo es la realidad teniendo el negocio que tengas. Nosotros, además de la audiometría en televisión, y Xavier lo sabe, trabajamos en televisión con un grupo, que es el área de marketing, que lo que hace básicamente es investigar de una forma también cuantitativa, pero también cualitativa, cómo es el espectador. Organizamos focus group. Los focus group, ya sabéis, son reuniones de grupo donde hay un psicólogo, un sociólogo que escudriña a través del sentimiento que tiene una serie de muestras representativas, distintos grupos que hemos seleccionado, para que nos diga qué opina de nuestra programación, qué opina de nuevas cosas que vamos a sacar en pantalla, qué opina de la competencia, cuál es la salud general de nuestra cadena. Es una información relevante. Para el dinero que se mueve en la televisión, es muy poco lo que cuesta. También hacemos tracking de imagen, hacemos cuantitativos telefónicos, llamamos a mucha gente por teléfono, encargamos a empresas con un coste que puede rondar los 10.000, los 8.000, los 7.000 euros, encargamos cuantitativos, análisis telefónicos, para que nos digan qué es lo que se percibe de esos contenidos que nosotros estamos emitiendo. Por supuesto que escudriñamos lo que sucede en las redes sociales. Tampoco pontificamos con lo que sucede en redes sociales, porque me hace mucha gracia. Hay gente que critica la audiometría cuando es una muestra absolutamente representativa de 13.000 personas minuto a minuto, segundo a segundo, y le parece que lo que se dice en Twitter es maravilloso. Cuando ayer fuimos trending topic en liar la pardo con 1.200 tíos hablando, pues tampoco hay que volverse locos. La muestra es especialmente segmentada, la que vive en Internet, la que opina en Internet, y con 1.200 personas únicamente. Luego, tampoco sacrifiquemos en los sistemas estadísticos de la televisión y hagamos, en fin, de lo que se dice en las redes sociales el todo, ¿no? Pero es otro indicador, evidentemente. De lo que se trata básicamente es de adquirir conocimiento de quién te ve y cómo te ve, sea una televisión o sea una industria cultural, sea la que sea, porque en ese conocimiento estará seguramente que el ganar la realidad empresarial de cada sector y de cada empresa, ¿no?
Te voy a hacer una última pregunta y abriremos el turno al auditorio. Antes hablabas de sociología, quizá antes que tecnología. Ha vuelto a aparecer la figura del sociólogo. Nos estás dando muchos datos. Sabes perfectamente quién te mira, quién es, quién no te mira, quién mira otra cosa. Realmente, desde tu posición, tienes una visión privilegiada de la sociedad. Me gustaría, si me permites, que nos hagas un poco una explicación rápida de ¿cuáles son los cambios que tú ves? ¿Cómo ha cambiado desde que ha llegado? Y si tienes la sensación de hacia dónde vamos un poco como sociedad, porque creo que tienes una información muy privilegiada. Bueno, a ver, entiendo que la artisticidad en la televisión es a veces rechazada de entrada, ¿no? Y que todo lo que tiene que ver con cultura en televisión para muchos es, cuidado, la televisión es popular, la televisión es mayoritaria, por tanto, la élite cultural no puede estar representada. Yo, en fin, niego la mayor reconociendo que hay cosas que son claramente mejorables. Lo que decía antes es lo que está sucediendo. Estamos en una sociedad absolutamente sobreexpuesta a los medios de comunicación, sobreexpuesta a Internet, sobreexpuesta a cualquier estímulo. Todo el mundo tenemos muchísima capacidad para disgregar lo que queremos y lo que no queremos ver. La tecnología nos hace ser capaces de disgregar lo que queremos y lo que no queremos ver. Y entre una multiplicidad de opciones tenemos que tener, además, muy claro no solamente quién nos ve, cómo nos ve, el público que decíamos antes que hay que saber investigar y profundizar sobre él, sino también la forma de vendernos. Tenemos que hacer promoción de las cosas que hagamos, porque hay mucha capacidad de elección en el espectador y hay mucha oferta. Hay mucha oferta, pero hay mucha demanda. Tenemos que saber comunicar lo que queremos hacer, tenemos que tener una posición exclusiva dentro de nuestro sector, tenemos que ser coherentes con los ciclos culturales que programemos, si es que es vuestro trabajo ese, igual que el mío es el de la televisión. Tenemos que generar evento, tenemos que utilizar las redes sociales para promocionarnos, que es relativamente barato. Tenemos que utilizar la publicidad local, la radio, la televisión, que es relativamente barata. Cuando hablo de un mercado local, cuando hablo de un mercado nacional, ya sé yo que es muy complicado acceder al mundo de la televisión porque los anuncios valen muy caros porque se ve por mucha gente. Pero creo que tenemos que hacer mucho proselitismo de las cosas que hacemos y tener siempre en cuenta que efectivamente esto es un puzzle, esto es un mapa, esto es una calle de bares donde hay muchas alternativas. Esto es lo que ha cambiado. Este es el cambio social, el cambio tecnológico, el cambio en la forma de consumo, el cambio en la oferta. Esto es lo que hace, como decía antes, que el ciudadano sea, por una parte, numeroso a la hora de demandar contenidos, sean cual sean audiovisuales o no, pero que también esté muy empoderado y haga uso de un consumo muy exigente y muy individualizado. Gracias. No sé si tenéis alguna pregunta para hacerle a Mario. Nos hemos alargado un poco, disculpad. Un segundo, por favor, porque así llega el micrófono y... Gracias. Mira, yo te quería preguntar, justamente relacionado con el tema de la cultura, que bueno, básicamente los que estamos aquí o se dedican a la gestión cultural o temas afines. Justamente la presencia de la cultura en la televisión es un tema que siempre ha sido como muy cuestionado. Yo personalmente entiendo que la televisión pública o las televisiones públicas sí deberían quedar un poco al margen de audiencias y sí hacer ellos esa inversión en productos culturales de calidad para cubrir justamente ese gap que desde las televisiones privadas no se cubre. Yo no le voy a quitar importancia, por supuesto, al tema de las audiencias porque, bueno, es como en el mundo del libro, quitarle importancia a las ventas de los bestsellers, ¿no? Es decir, yo entiendo que para mantener una editorial o para mantener una cadena de televisión, si no tienes esos ratios, no serían rentables. Pero sí que te quería preguntar un poco, al margen de audiencias, ¿crees tú que está bien representado el tema de la cultura en las televisiones privadas? ¿Qué se podría hacer? Sabemos que no son públicos mayoritarios, sabemos que un programa de libros, un programa de teatro, lo que sea, no te va a dar unas audiencias brutales, pero ¿en qué medida esas buenas audiencias en otros programas no podrían compensar un poco la inclusión de temas culturales, a pesar de que las audiencias fuesen inferiores, ¿no? Vaya por delante que estoy absolutamente de acuerdo contigo y que es verdad que, en primer lugar, la televisión pública tiene que ser garante de todo, con independencia de la audiencia, y que incluso a pesar de eso la televisión pública tiene que velar porque ese contenido, aunque a priori pueda ser menos digerible para el gran público que otros, tenga que ser visto por cuanta más gente mejor, porque su vocación es esa, es la de formar. Y con respecto a las televisiones privadas estoy absolutamente de acuerdo. Tengo la sensación de que el miedo del programador, el miedo de no llegar a esa gran audiencia, hace que seguramente seamos menos audaces de lo que debemos a la hora de buscar contenidos culturales o puramente culturales. Me explico. Seguramente que para El Hormiguero
sea mucho más fácil llevar a un escritor a plató que para el programador o el director de Antena 3 hacer un contenido relacionado con ese autor o con un libro de ese autor. Digamos que, en ese sentido, la hibridación de géneros en televisión juega a favor de eso, pero en contra de la pureza del género. Y seguramente que esto es, bueno, pues por muchas razones. Porque es muy difícil llegar a un público mayoritario en una televisión comercial hablando de ese tipo de contenidos, y porque seguramente que no tenemos ni todo el talento ni toda la fuerza mental como para poder hacerlo, a sabiendas de que seguramente que de entrada eso va a ser más difícil que cualquier otro contenido mucho más comercial. No me conformo, pero nosotros en La Sexta entrevistamos a escritores, a músicos, a actores, a actrices en muchos de nuestros programas, incluso de prime time. Insisto, no sé si es una forma de aliviar nuestra conciencia, pero hay ejemplos clarísimos y en todas las semanas hay muchos. Y nosotros hemos entrevistado a Arturo Pérez Reverte en prime time, ya estaba dándole libros, y para mí ha sido una satisfacción ver cómo al día siguiente, el domingo por la mañana, resulta que la entrevista a ese señor aguantaba muy bien, no hablando de sus trifulcas en internet o en redes sociales o de temas solamente políticos, sino concretamente hablando de los personajes de su última novela, ¿no? Es maravilloso. Creo que tenemos, porque si no sería la pescadilla que se muerde la cola y el huevo o la gallina, la obligación también de enseñar y de formar a la gente y crear esa necesidad. Igual que creo que a nivel político La Sexta sí que la ha creado. Creo que se hable mucho de televisión es muy bueno, que se hable de política es muy bueno, y que desde la televisión se fomente el hablar de la política es muy bueno. En el caso de la cultura creo que estamos obligados también a hacerlo. ¿Y hay margen de mejora? Seguramente que sí. Es verdad que hay mucha más cultura presente, por aquello de no estigmatizar a la televisión, de lo que pensamos. Y lo que hacemos televisión, contratamos a productores y a creadores de contenido como los que han intervenido anteriormente, como Javier Olivares o como cualquier otro productor. En cada producción, bien sea cinematográfica, que también emitimos en televisión, o relacionada con las series de ficción, hay muchísimas profesiones relacionadas con el mundo del arte y de la cultura. En cada una de las producciones que nosotros tenemos hay muchísimos oficios que están relacionados con el mundo de la cultura, hay muchísimos guionistas, hay muchísimos escritores, hay directores de arte, hay escenógrafos, hay absolutamente, en fin, pues una mayoría de personas que sí que estarían entroncadas en ese ámbito cultural, ¿no? Y seguramente que lo que sí que nos falta es abiertamente el tener productos puramente culturales. Nosotros, por ejemplo, tenemos en La Sexta un programa que, os lo reconozco, no puedo llevar a otra franja de más consumo, se llama Crea Lectura. Lo emitimos por la mañana, el fin de semana. Seguramente que no lo habéis visto, pero es muy difícil. Es verdad que es muy difícil. A mí me encantaría tener el talento suficiente como para poder hacer que un programa de libros pudiera ser emitido en prime time, pero es que es muy difícil. Es que el otro día hablaba con un editor y me decía que ahora mismo vender 10, 12.000, 15.000 libros es que ya casi es un éxito en el mundo editorial, ¿no? Claro, cuando hablamos de televisión no estamos hablando de televisión de nicho, de televisión de 15, 20, 30.000 espectadores. Hablamos de que ayer Liarla Pardo fue visto por 4 millones de personas al menos un minuto. Entonces, la medida de la televisión, seguramente que de la televisión generalista, es la que hace que sea muy imposible que contenidos minoritarios, que desafortunadamente son minoritarios, sean concebidos en la televisión comercial, ¿no? A partir de ahí, coincido en que todo será poco, todo el esfuerzo será poco para que esto se vea no solamente en la pública, también en la comercial. Sí. Por pura ignorancia, porque no sé cómo se cuentan los espectadores, ¿contáis a visión del programa entero o por franjas? Cuando la gente ve un fragmento ya cuenta como que lo ha visto. Esto es por desconocimiento Lo resumo total. en menos de un minuto. En España hay aproximadamente 5.000 audímetros, que son 5.000 aparatitos. ¿Os acordáis de los decodificadores que había de Canal Plus? 5.000 aparatitos como esos con un mando de distancia. En cada mando de distancia hay una serie de botones, cada uno con un color, que lo que hacen es asociarse a cada miembro de la familia. La mamá es el amarillo, el papá es el rojo, el niño mayor es el verde, etcétera, etcétera. Y si hay invitados, también tiene botón asignado para esos invitados. Lo que hace Kantar Media, que es la única empresa, que es una multinacional, que se dedica a medir las audiencias de televisión aquí en España, es que esos 5.000 aparatitos, que estimando 2,3 personas por hogar, llegan a medir la sensibilidad de 13.000 personas, representar poblacionalmente a nuestro país de forma más o menos exacta. Es decir, que estén ubicados esos aparatos en esos hogares para que la muestra final, esos 13.000 individuos, representen el conjunto de la ciudadanía del país. Los datos se publican cada mañana a las 8 y el día
se mide durante todos los minutos, es decir, durante los 1440 minutos de cada jornada. El día acaba a las 2:30 de la madrugada, no acaba a las 12. ¿Por qué a las 2:30? Porque a las 2:30 es cuando acaban los late night, por decirlo así, buena fuente, para que me entendáis, ¿vale? Lo que se hace con ese mando a distancia es, segundo a segundo, minuto a minuto, saber qué espectador está viendo qué cosa. De tal forma que si tú cambias de Telecinco a Antena 3 de un minuto a otro, el espectador que ha cambiado queda perfectamente registrado en el sistema informático de Kantar Media y esa es una audiencia que computa. Seguramente que tenga más importancia en la audiencia, en la mayor cantidad de las ocasiones, la representación que tienen los públicos maduros de la que tienen los públicos más jóvenes. Porque, insisto en lo de antes, hay mucha más gente mayor y además consume mucha más gente mayor la televisión de lo que lo consume la gente joven, porque la gente mayor básicamente está jubilada y no tiene tiene más capacidad de estar en casa. Esos datos se vuelcan a las televisiones al día siguiente. Cada televisión pagamos un dineral para que esos datos nos vengan a nuestras oficinas cada mañana. Y también las productoras, también las agencias de medios, etcétera, etcétera. Esa información es la que delimita la inversión comercial. Y que Coca-Cola, Danone o Nutrexpa tenga que negociar en función de los datos, la cuota de pantalla, la audiencia media que ha tenido cada una de las opciones. Esto que dices tú, el zigzag en la audiencia, es lo que finalmente desemboca en las famosas curvas de audiencia que cada mañana los directivos de televisión estudiamos. Entonces son un montón de zigzags en columnas donde por la mañana nos entretenemos. Pues mira, aquí ha bajado, aquí nos hemos puesto a hablar de refugiados y ha bajado, qué pena. Y aquí nos recuperamos de publicidad muy bien. Y fíjate, aquí nos cuesta porque ya estaba Supervivientes en Telecinco y ya nos tapa. Y fíjate, pero si te vas al público más de clase alta y urbano, resulta que no, que incluso ahí subimos a pesar de estar contra Supervivientes. Digamos que este es el día a día y sí, se analiza minuto a minuto, segundo a segundo, por un montón de segmentaciones poblacionales, sexo, edad, clase social, hábitat, comunidad autónoma. Incluso, por curiosidad, os diré que se podría saber la audiencia en España del que está en posesión de perros. Por ejemplo, yéndome al extremo, no solamente por edad, por sexo, sino también hasta el que tiene microondas, el que tiene lavavajillas, el que tiene televisión de pago, porque son datos, es Big Data, como decía antes, que es muy útil para el anunciante. Hay anunciantes que interesa que estén en la cadena porque se dedican a un público determinado y que, por tanto, bueno, pues demandan ese tipo de target al que llegamos. Muchas gracias, tenemos que dejarlo aquí, lo siento. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario.